Vieja, pobre y sucia, váyase de aquí, no merece estar en este lugar. Eso fue lo que me dijo la novia de mi hijo, sin saber que yo era una de las mujeres más ricas de todo Guadalajara. Hola a todos, mi nombre es Isabela Montemayor. Tengo 60 años y hoy quiero contarles cómo una joven llena de ambición y superficialidad me humilló sin saber quién era yo, ni cuánto daño estaba a punto de causarle a su propia vida. Antes de empezar, quiero saber desde dónde nos están viendo. Déjenme sus comentarios y cuéntenme si alguna vez conocieron a alguien que solo se acerca por interés. No olviden suscribirse, dejar su me gusta y enviarme sus propias historias, porque aquí, entre todos, aprendemos a abrir los ojos y protegernos de las malas intenciones disfrazadas de amor. Ahora sí, les contaré cómo todo comenzó. Nací en una familia adinerada, pero mis padres siempre me inculcaron algo que con los años entendí que vale más que cualquier fortuna: la humildad. Mi padre, don Rafael Montemayor, era un empresario respetado en todo Jalisco, dueño de varias tierras y negocios de agave. Sin embargo, a pesar de la riqueza, siempre repetía que el dinero no te hace mejor persona, solo amplifica lo que ya eres por dentro. Mi madre, doña Claudia Estrada, era la mujer más dulce y empática que he conocido. Ayudaba en asilos, escuelas rurales y hospitales sin esperar nada a cambio. Gracias a ellos, crecí sabiendo que la elegancia no se mide por la ropa, sino por la educación y el respeto. Conocí a mi esposo, Eduardo Salvatierra, en una cena benéfica organizada en Tequila, Jalisco. Él provenía también de una familia acomodada, pero lo que me enamoró de él no fue su apellido ni su dinero, sino su forma de tratar a todos por igual. Recuerdo que, aquella noche, mientras los empresarios conversaban de inversiones, él se acercó a ayudar a un mesero que había tropezado con una bandeja. Ese gesto, tan pequeño y genuino, me mostró quién era en realidad. Desde entonces supe que quería compartir mi vida con un hombre que valorara la decencia y la bondad por encima del estatus. Eduardo no solo era un hombre atento y educado, sino que poseía una serenidad natural que lo hacía destacar sin esfuerzo. Su sonrisa era franca y tenía esa mirada profunda que parecía comprenderlo todo sin necesidad de palabras. Durante esa cena, hablamos por horas sobre temas que a muchos les parecerían aburridos: arte, educación, los pueblos de Jalisco, la historia de nuestras familias. Pero yo sentía que cada palabra suya me acercaba a un futuro que empezaba a imaginar con él. No me hablaba como a una heredera o como a una conquista, sino como a una igual. Y eso me conquistó por completo. Nuestro noviazgo fue discreto, elegante, lleno de detalles que hoy recordar me enternece. Eduardo solía esperarme cada tarde frente a la casa de mis padres en su auto clásico, con un ramo de flores que él mismo elegía del jardín. Paseábamos por los campos de agave o por las calles empedradas de Tequila, tomando café y hablando de todo y de nada. Era de esas relaciones donde el silencio también se disfruta, donde la presencia del otro basta para sentir paz. Nunca hubo ostentación ni pretensión, solo amor genuino y respeto mutuo. Después de 2 años de noviazgo, Eduardo me propuso matrimonio de una manera que jamás olvidaré. Me llevó a una pequeña capilla en los límites de un rancho familiar, un lugar rodeado de bugambilias, con el sonido de las cigarras y el aroma del campo. Cuando llegamos, el altar estaba cubierto de velas y en medio, sobre una mesa de madera, había una cajita de terciopelo azul. Se arrodilló frente a mí y me dijo: Isabela, quiero pasar mi vida contigo, no por lo que tienes, sino por lo que eres, porque contigo la riqueza se vuelve insignificante y el amor lo llena todo. Aquel día lloré como una niña, no de sorpresa, sino de certeza. Supe que ese era el hombre con quien quería envejecer. Nuestra boda fue un acontecimiento que aún muchos recuerdan en Guadalajara. No por el lujo, aunque no faltó nada, sino por el ambiente de elegancia sincera
y alegría verdadera. Nos casamos en una hacienda rodeada de viñedos, bajo un cielo despejado que parecía bendecirnos. Mis padres estaban radiantes y los de Eduardo no podían disimular el orgullo. Hubo música en vivo, comida tradicional jalisciense y una pista de baile que no se vació hasta el amanecer. Pero lo más hermoso fue ver a Eduardo mirarme como si yo fuera el centro de su universo. En ese instante comprendí que la verdadera fortuna era tener un amor limpio, sin apariencias ni condiciones. Nuestra vida de casados fue tan serena como apasionada. Eduardo y yo decidimos establecernos en una hacienda a las afueras de Zapopan, un lugar rodeado de árboles centenarios, con una vista preciosa a los campos de agave que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. No queríamos vivir entre rascacielos ni fiestas constantes, sino en un hogar que respirara paz, donde pudiéramos crear una familia con bases firmes. Desde el principio compartimos todo: las decisiones, las responsabilidades y los sueños. Cada mañana desayunábamos juntos y cada noche nos contábamos cómo había ido el día, sin importar cuán cansados estuviéramos. Eduardo era mi compañero, mi amigo, mi cómplice. Cuando supe que estaba embarazada, sentí un miedo enorme y una felicidad indescriptible. Recuerdo que esa noche, al contarle, él se quedó en silencio unos segundos y después se arrodilló frente a mí, apoyando la cabeza en mi vientre. Me dijo: «Este niño será la mejor parte de nosotros dos. Prometo que crecerá con amor, no con soberbia». Y así fue. 9 meses después nació Sebastián, un bebé de ojos grandes y sonrisa traviesa que desde el primer día cambió nuestras vidas. Eduardo lloró al verlo por primera vez, y yo comprendí en ese instante que no había joya ni fortuna que pudiera compararse con ese pequeño ser que sosteníamos entre los brazos. Eduardo era un padre dedicado, de esos que no se limitan a dar órdenes, sino que acompañan, escuchan y enseñan con el ejemplo. Nunca permitió que Sebastián se sintiera diferente por tener dinero. Le enseñó a saludar a todos con respeto, a agradecer y a comprender que la riqueza no lo hacía más valioso que nadie. Recuerdo que cuando Sebastián tenía 6 años, fuimos a una comunidad rural para entregar despensas y juguetes. Él vio a un niño que no tenía zapatos y, sin que nadie se lo pidiera, se quitó los suyos y se los dio. Aquella noche, mientras lo arropaba, me dijo: «Mamá, ese niño sonrió más que yo cuando tenía mis zapatos. Creo que él los necesitaba más». Lloré en silencio, porque comprendí que nuestro hijo estaba creciendo con el corazón correcto. Los años pasaron, y nuestra familia se consolidó como una de las más respetadas de Jalisco. No solo por las empresas o las propiedades, sino por la reputación de ser gente buena, sencilla y cercana. Sebastián estudió en el extranjero, pero nunca perdió su calidez ni su acento tapatío. Al regresar, empezó a trabajar en la compañía familiar, y aunque tenía todo al alcance, jamás presumió de ello. Era trabajador, humilde, un caballero, y eso hacía que muchas personas lo admiraran. Pero, como suele pasar, las almas nobles atraen tanto lo bueno como lo malo. Y así fue como una mujer apareció en su vida, trayendo consigo el inicio de una historia que pondría a prueba todo lo que le habíamos enseñado. Todo comenzó un viernes por la tarde, uno de esos días en los que el clima en Guadalajara parece pintado a mano, el cielo despejado, una brisa suave y un sol dorado que hacía brillar los escaparates de las tiendas más exclusivas de Andares. Sebastián había salido del trabajo temprano. Quería comprarme un bolso de edición limitada por mi cumpleaños. Siempre había sido detallista conmigo. Incluso cuando era niño me traía flores del jardín o pequeñas notas escritas con su letra infantil. Esa tarde entró a una boutique de renombre, una de esas donde los precios se exhiben solo a quienes preguntan, y ahí la vio por primera vez. Se llamaba Camila Ríos, una joven de 22 años
que trabajaba como dependienta en la tienda. Era bonita, no puedo negarlo, de cabello oscuro, ojos grandes, sonrisa confiada. Según me contó mi hijo, ella lo atendió con una amabilidad que lo desarmó. Le mostró varios bolsos, le ofreció café y hasta le aconsejó sobre colores y estilos, con esa seguridad de quien se sabe atractiva. Sebastián, acostumbrado a gente que lo trataba con formalidad o distancia, quedó encantado por su naturalidad. Me dijo que le pareció una chica auténtica, sencilla y con una energía distinta. Qué ironía, ¿no? A veces la gente más peligrosa se disfraza de sencillez. Con el tiempo empezaron a conocerse más. Sebastián la visitaba en la boutique cada vez que podía, inventando excusas para verla. A veces le llevaba flores, otras, cafés de su cafetería favorita. Ella lo recibía con una sonrisa encantadora, siempre coqueta, siempre impecable. Él me contaba que Camila era divertida, que lo hacía reír, que no se comportaba como las mujeres que buscaban impresionarlo. Decía que con ella se sentía libre, que no tenía que ser el heredero de los Salvatierra, sino simplemente un hombre más. Y aunque yo quería alegrarme por él, algo en mi interior me decía que esa muchacha estaba jugando un papel muy bien ensayado. Pasaron los meses y su relación se volvió más seria. Sebastián empezó a llevarla a cenas, a presentarla en reuniones pequeñas con amigos y hasta hablaba de un futuro juntos. Yo la veía solo por fotografías, pero bastaban para darme una impresión. Sus miradas no eran dulces, eran calculadoras. Esa clase de mirada que mide, que analiza, que evalúa qué puede obtener de cada persona. Lo que más me preocupaba era que cada vez que mi hijo hablaba de ella, había menos luz y más dependencia. Su voz ya no sonaba alegre, sino ansiosa, como si tuviera que esforzarse por mantenerla contenta todo el tiempo. Poco a poco, Sebastián empezó a notar cosas que lo confundían, aunque no lo admitía. Me contaba que Camila tenía un humor muy especial, pero los ejemplos que daba me helaban la sangre. Se burlaba de la gente humilde que entraba a la tienda solo para mirar, imitaba su forma de hablar y decía cosas como: «No sé para qué entran si ni el aire acondicionado pueden pagar». Reía de los turistas que preguntaban precios o de las señoras mayores que tocaban las telas con cuidado y decía que olían a colonia barata. Cuando mi hijo le dijo que eso le parecía de mal gusto, ella simplemente se rió y respondió: «Ay, mi amor, no seas tan serio. Uno tiene que divertirse con algo». Y él, enamorado, se quedó callado. A mí esas cosas me destrozaban. No podía entender cómo una persona tan noble como mi hijo podía tolerar ese tipo de actitudes. Un día, mientras tomábamos café en la terraza, le pregunté si realmente no le molestaban esas bromas. Me miró y dijo: «Mamá, tú no la conoces. Es su manera de ser, pero en el fondo tiene buen corazón. Solo no tuvo la misma educación que nosotros». Aquella frase me dolió, no por lo que dijo, sino por lo que intentaba justificar. Sebastián confundía compasión con amor y eso es peligroso. Desde entonces, empecé a observar más atentamente. No quería juzgar antes de tiempo, pero mi instinto me gritaba que Camila no era lo que aparentaba. Con el paso de los meses, las verdaderas intenciones de Camila empezaron a revelarse poco a poco, como esas grietas que primero parecen inofensivas, pero con el tiempo acaban rompiendo una pared entera. Al principio eran pequeños comentarios, casi imperceptibles. Cosas como: «Ese reloj que traes es hermoso, me encantaría tener uno así», o «Algún día me compraré un bolso como los que vendemos en la tienda, aunque sea a crédito». Sebastián, enamorado, tomaba esas frases como inocentes sueños, sin notar que ella las lanzaba con cálculo. Cada palabra era una semilla plantada con precisión, esperando que él mismo la regara con regalos. Y así fue. De pronto, comenzaron a aparecer joyas nuevas en sus fotografías, perfumes costosos, bolsos de diseñador.
Cuando le pregunté a mi hijo si eran regalos suyos, me lo confirmó con una sonrisa distraída. Mamá, se lo merece, trabaja mucho y casi no se da gustos. Yo solo asentí, pero por dentro sentí una mezcla de tristeza y rabia. Camila no solo lo estaba manipulando, lo estaba educando a su conveniencia, moldeando a un hombre que debía complacerla para no perderla. Y eso, para una madre, es devastador. Luego vinieron los viajes: París, Cancún, Nueva York, lugares que ella soñaba conocer, según decía. Y claro, Sebastián hacía todo lo posible por cumplirle cada capricho. No pasó mucho tiempo antes de que también empezara a pedir cosas para su familia: una cadena de oro para su madre, un teléfono nuevo para su hermano, un préstamo temporal para su padre. Todo con la misma sonrisa, todo con la misma dulzura ensayada. Yo lo observaba, impotente, tratando de no decir demasiado para no perder su confianza. Pero dentro de mí crecía un miedo enorme, el miedo de ver a mi hijo entregando su corazón y su fortuna a alguien sin alma. Hasta que un día, mientras tomábamos el té en la terraza, Sebastián me contó algo que terminó por confirmarme lo que ya sospechaba. Me dijo, casi entre risas, que Camila se había estado burlando de una clienta mayor que había entrado a la tienda vestida de manera sencilla, diciendo que la señora olía a jabonzote y que seguramente solo había ido a tomarse una foto con el bolso para presumirla en redes sociales. Lo contó como si fuera una anécdota sin importancia, pero a mí me dolió hasta el alma. Esa frase, tan cargada de soberbia, me reveló quién era realmente esa muchacha: alguien que juzgaba a las personas por su apariencia, incapaz de ver más allá de una marca o de una etiqueta. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, repasando en mi cabeza cada palabra de mi hijo, cada gesto, cada detalle. No era solo el comentario sobre la clienta, era lo que representaba: el desprecio, la crueldad, la falta de empatía. Y yo, que había dedicado mi vida a enseñar a mi hijo a ser compasivo, no podía permitir que una mujer así lo envolviera con mentiras y lo arrastrara a un mundo de superficialidad. Así que tomé una decisión. Iba a conocer a Camila con mis propios ojos, pero no como la madre de Sebastián, sino como alguien más. A la mañana siguiente, abrí mi closet y busqué ropa vieja, prendas que tenía guardadas desde hacía años. Me puse una falda larga y desteñida, una blusa sencilla y un suéter gastado. Me recogí el cabello en un moño desordenado y no me maquillé. Cuando me vi al espejo, casi no me reconocí. Parecía una mujer común, cansada, sin lujos ni joyas. Y justo eso era lo que quería: ver cómo trataba Camila a alguien que, según su juicio, no merecía estar en su mundo. Llegué a la tienda a media tarde. Era una de esas boutiques donde los pisos brillan como espejos y el aire huele a perfume caro. Apenas crucé la puerta, sentí las miradas de las vendedoras recorriéndome de pies a cabeza. Me acerqué al mostrador y pregunté con voz tranquila cuál era el bolso más caro que tenían. Camila estaba detrás del mostrador, revisando su celular. Cuando levantó la vista y me vio, frunció el ceño. Me observó de arriba a abajo, con esa mezcla de burla y asco que solo tienen las personas acostumbradas a juzgar. Dio un paso hacia mí y, sin siquiera sonreír, dijo con desdén: ¿Usted busca un bolso de esta tienda? Asentí. Sí, hija, estoy buscando algo especial para regalarle a mi nuera, respondí con calma. Camila soltó una risa corta, sarcástica, y me miró de nuevo, esta vez con más descaro. Fue entonces cuando pronunció esas palabras que jamás olvidaré: Vieja, pobre y sucia, váyase de aquí. Usted no pertenece a este lugar. Por un instante, el mundo pareció quedarse en silencio. Las otras empleadas fingieron no escuchar, pero sus miradas decían todo. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de rabia y tristeza. Quise responderle, decirle quién era yo, pero me contuve.
La verdadera lección no se da con gritos, sino con tiempo. Así que solo bajé la mirada, di media vuelta y salí de la tienda en silencio, con el corazón encendido por dentro. Mientras caminaba hacia el auto, lo supe con claridad. Esa mujer no solo era cruel, era el peligro del que toda madre quiere proteger a su hijo. Pero la justicia, cuando viene del alma, no necesita venganza, solo una oportunidad para desenmascarar la verdad. Y esa oportunidad llegó 2 días después. 2 días después, Sebastián me avisó que quería traer a Camila a cenar a casa. Dijo que era hora de que la conociera, que para él era importante que su madre supiera lo feliz que estaba. Recuerdo que colgué la llamada y me quedé en silencio largo rato, respirando hondo. Era el momento que había estado esperando. Sabía que no sería fácil. Tenía que mantener la calma, sonreír y actuar como si no supiera nada, pero dentro de mí ardía una mezcla de curiosidad y tristeza. Me dolía saber que mi hijo llegaría tomado de la mano de una mujer que apenas unos días antes me había humillado, sin saber quién era yo. Aquella noche la casa estaba impecable. Las luces del jardín iluminaban el camino hacia la entrada principal y el aroma de las flores recién cortadas llenaba el aire. En el comedor principal, la mesa estaba servida con vajilla de porcelana francesa, cubiertos de plata y copas de cristal tallado. Me vestí con un elegante vestido negro, joyas discretas y el cabello perfectamente peinado. Cuando me miré al espejo, vi de nuevo a la mujer que realmente era, Isabela Montemayor de Salvatierra, dueña de todo lo que esa muchacha había despreciado sin saberlo. Escuché el sonido del auto al llegar. Sebastián entró primero, con esa sonrisa nerviosa de quien está ilusionado y quiere que todo salga bien. Detrás de él apareció Camila. Venía vestida con un vestido ajustado de color vino, tacones altos y un perfume fuerte que llenó el aire apenas cruzó la puerta. Cuando nuestros ojos se encontraron, la vi congelarse. Por un segundo, pensé que iba a desmayarse. Su rostro cambió por completo, la seguridad desapareció, sus labios temblaron y su piel se puso pálida. Lo entendí todo en su mirada. Me había reconocido. «Mamá, te presento a Camila», dijo Sebastián con una sonrisa. Yo respondí con voz tranquila. «Un gusto conocerte, querida. Bienvenida a nuestra casa». Ella apenas pudo articular palabra. Me extendió la mano con torpeza y yo, sin perder la compostura, la tomé con elegancia. La cena transcurrió en un silencio tenso. Sebastián hablaba para intentar romper el hielo, pero Camila apenas respondía. No provocado, y sus ojos iban de mi rostro al plato, sin saber dónde esconderse. Yo me limité a observarla, con esa serenidad que solo da la certeza de tener la razón. Cuando la cena terminó, le pedí a Sebastián que me acompañara un momento al estudio. Cerré la puerta, lo miré a los ojos y le conté todo. Le relaté, palabra por palabra, lo que había sucedido en la tienda. Le conté cómo me había insultado, cómo me había echado con desprecio, cómo se había burlado de mí sin siquiera imaginar que yo era la madre del hombre que decía amar. Sebastián guardó silencio. Vi cómo su rostro se transformaba, cómo pasaba de la confusión a la incredulidad y finalmente a una tristeza profunda. «¿Estás segura, mamá?», me dijo con voz temblorosa. «Hijo», respondí con calma, «no necesito estar segura, solo necesito recordar lo que vi en sus ojos». Sebastián salió del estudio sin decir palabra. Yo me quedé de pie e inmediatamente lo seguí, escuchando el sonido de sus pasos resonando por el pasillo hasta el comedor. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Cuando volvió a entrar, Camila seguía sentada en la mesa, con las manos entrelazadas y la mirada perdida. «Camila», le dijo mi hijo con voz seria, «mi madre me acaba de contar algo». Ella levantó la cabeza, fingiendo inocencia,
pero la expresión en su rostro la traicionó. No sé de qué habla, balbuceó. Sebastián se acercó, apoyó las manos sobre la mesa y la miró directo a los ojos. Dice que hace unos días una mujer entró a la tienda donde trabajas. Una mujer vestida con ropa sencilla. Camila tragó saliva. No sé, intentó decir, pero Sebastián la interrumpió. Esa mujer era mi madre. El silencio que siguió fue brutal. Ni el sonido de los cubiertos ni el viento del jardín se atrevieron a romperlo. Camila se quedó petrificada. Su rostro se descompuso, los labios temblorosos, los ojos vacíos, el maquillaje empezando a correrse. Buscó una excusa, pero no había palabras que la salvaran. Yo no sabía quién era, susurró. ¿Y si lo hubieras sabido, habrías sido amable? Le pregunté yo desde el otro extremo de la mesa, con voz firme pero serena. No respondió, solo bajó la cabeza. Eso es lo triste, Camila, continué. No se trata de cómo tratas a la gente importante, sino de cómo tratas a quien crees que no puede darte nada. Sebastián respiró hondo y se apartó de ella. Lo vi luchar entre la decepción y el dolor. Camila, dijo al fin, pensé que eras diferente. Pensé que tenías corazón, pero ahora veo que solo estabas interesada en lo que podía darte. Ella rompió a llorar, intentando justificarse, pero ya era tarde. Se levantó apresuradamente, tomó su bolso y se fue sin mirar atrás, dejando un silencio pesado tras de sí. La puerta se cerró y solo se escuchó el eco de sus tacones alejándose por el pasillo. Me acerqué a mi hijo, lo abracé y le dije con ternura: Hijo, recuerda siempre esto. La humildad no se aprende en la riqueza, sino en el respeto. El dinero puede comprar muchas cosas, pero nunca podrá comprar educación, compasión, ni un corazón limpio. Sebastián me abrazó con fuerza y por primera vez en mucho tiempo lo sentí tranquilo. No porque hubiera perdido a alguien, sino porque había recuperado algo más valioso, su claridad. Esa noche, mientras cerrábamos la casa, pensé en lo irónico que era todo. Aquella mujer me llamó vieja, pobre y sucia, sin imaginar que el verdadero vacío estaba en su alma, no en mis ropas. Y entendí que, a veces la vida no necesita castigos ni venganzas, solo se encarga de revelar a las personas tal como son. Ha pasado más de un año desde aquella noche. La vida, como siempre, siguió su curso. Sebastián sanó poco a poco. Se dedicó a su trabajo, viajó y con el tiempo volvió a sonreír. Hoy está en una relación con una joven maravillosa llamada Elena Navarro, una muchacha de buena familia, educada, sencilla y con un corazón enorme. No presume de nada, pero lo tiene todo: valores, bondad y esa elegancia natural que no se compra ni se aprende, se trae desde adentro. Cada vez que la veo llegar a casa, saluda con respeto, ayuda a servir la mesa y conversa con todos sin importar quién sea. Y lo más importante, trata a mi hijo con amor, no con interés. Por eso, cuando los veo juntos, siento que Dios me compensó con justicia. Entendí que a veces hay que dejar que la vida misma ponga a las personas en su lugar. No hay necesidad de venganza ni rencor. El tiempo se encarga de revelar quién vale la pena y quién solo fingía. Sebastián aprendió su lección, y yo también aprendí que por mucho que uno quiera proteger a sus hijos, hay caídas que deben vivir para crecer. Y Camila sigue trabajando en la misma boutique donde comenzó todo. Dicen que ya no tiene la misma sonrisa de antes, que se volvió más fría, más distante. De vez en cuando, me entero por conocidos que ha intentado contactar a Sebastián. Mensajes, llamadas, incluso correos electrónicos, pero él nunca responde. No lo hace por orgullo, sino por paz. Porque hay heridas que no se cierran con disculpas, sino con distancia. A veces pienso en ella, no con odio, sino con lástima. Porque una persona que no sabe amar con humildad
termina siempre sola, rodeada de cosas caras pero vacías. Y cada vez que miro a mi hijo sonreír junto a Elena, recuerdo aquella frase que le dije la noche de la cena, y que hoy repito para ustedes. El dinero puede abrir puertas, pero solo la humildad te mantiene dentro. Así que, amigas, amigos, si algo puedo dejarles de esta historia es esto. No juzguen por las apariencias. Traten a todos con respeto, porque nunca saben a quién tienen delante. Y recuerden, la verdadera elegancia está en el alma, no en la ropa. Y así terminó todo. No con gritos, ni con venganzas, sino con la verdad saliendo a la luz. Mi hijo recuperó su paz, y yo confirmé una vez más que la vida siempre encuentra la forma de poner a cada quien en su lugar. A veces, las pruebas más duras llegan disfrazadas de amores bonitos, y las personas más peligrosas son las que saben fingir dulzura. Pero también aprendí que no hay que perder la fe. El tiempo limpia, revela y enseña. Hoy miro a Sebastián y veo al hombre íntegro que siempre soñé que fuera. Un hombre que entendió que el dinero no define el valor de nadie, que la humildad no se presume, se practica, y que el amor verdadero no exige, solo acompaña. Camila quedó atrás, como una sombra que se desvaneció entre los recuerdos, y aunque me hirió, no le guardo rencor. Le deseo que un día comprenda que la belleza no está en lo que llevas puesto, sino en cómo tratas a los demás. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez sienten que alguien los usa o los juzga por lo que tienen, recuerden esto. El respeto no cuesta nada, pero vale más que todo el oro del mundo. Y no olviden dejarme en los comentarios desde donde me ven, contarme sus historias y sus experiencias. Aprendamos juntos, porque la verdadera riqueza está en reconocer el valor de un corazón noble. Nos escuchamos en la próxima historia. Hasta pronto.